Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 3. Le hablaremos sobre la NIF 16. Los integrantes son su servidor, Pedro Boch Tubac, Arlet Oaxaca, María de los Ángeles Morataya, Karen Licol, Luis Gerardo Delgado. Y el objetivo de la NIF 16 establece principios para el reconocimiento, medición, presentación e información de los arrendamientos, y también proporciona información relevante que presente fielmente las transacciones de arrendamiento. El alcance. Esta norma aplicará a todos los arrendamientos, incluyendo los arrendamientos de activos de derechos de uso. Y también menciona que no son aplicables a los arrendamientos para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. Las exenciones al reconocimiento. Los arrendatarios pueden optar por no aplicar los requerimientos a arrendamientos a corto plazo, b. arrendamientos con activos subyacentes de bajo valor. También la identificación de un arrendamiento. Habla dos puntos claves. El primero es evaluación inicial, determinar si un contrato transmite el derecho a control de uso de un activo, identificando por un periodo específico. B. La revaluación, solo si cambia los términos y condiciones. En el párrafo 16-17 de la NIF 16 habla sobre los arrendatarios, en la cual utiliza precios relativos independientes o estimaciones basadas en información observable, y habla sobre el arrendador para un contrato que contiene un componente de arrendamiento y uno o más componentes adicionales de arrendamiento o que no son de plazo de arrendamiento. Este deberá considerarse que es en base al periodo no cancelable de un arrendamiento junto con ya sea periodos cubiertos por una opción de ampliar el arrendamiento o bien sea periodos cubiertos por una opción para terminar el arrendamiento con una mayor seguridad. Realmente el plazo de arrendamiento no debería modificarse al menos que se dé una situación extraordinaria que obligue a modificarlo, ya sea para ampliar el plazo o bien terminar el contrato de arrendamiento por ambas. Medición inicial. En la fecha de comienzo, un arrendatario medirá un activo por derecho de uso al costo. Este comprenderá el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento, también los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, menos los incentivos de arrendamiento recibidos, de igual manera los costos directos iniciales incurridos por el. De igual manera, en la fecha de comienzo, un arrendatario medirá el pasivo por arrendamientos al valor presente de los pagos de arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha. Estos pagos por arrendamiento, incluidos en la medición del valor por arrendamiento, comprenden los pagos siguientes por el derecho a usar ese activo subyacente durante un plazo de arrendamiento que no se paguen en la fecha del comienzo. Estos pueden ser pagos fijos, pagos por arrendatarios variables, valor residual o un precio. Avanzamos explicando los métodos de medición, los cuales están dentro de la NIF 16 de arrendamientos. Dentro de estos encontramos el método de medición. De este mismo pues se desglosan otros modelos de medición, donde existen dos, los cuales se reflejan en pantalla. A continuación pues el número 1 es el método de medición posterior del pasivo por arrendamiento y el número 2 las modificaciones a estos arrendamientos. Cuando hablamos del número 1 hay que considerar aspectos muy importantes. Después de la fecha del comienzo de un arrendamiento, pues el arrendatario podrá medir un pasivo por arrendamiento considerando algunos de los aspectos de los cuales la norma indica que puede incrementar el importe en libros para poder reflejar el interés sobre el pasivo por arrendamiento, y otro de los aspectos es que puede reducir el importe en libros para poder reflejar los pagos por arrendamiento realizados o adquiridos. Cuando hablamos del número 2, hay que considerar que el arrendatario contabilizará una modificación del arrendamiento como un arrendamiento por separado, siempre y cuando se consideren que existan incremento al alcance del arrendamiento, teniendo ese derecho a usar uno o más activos subyacentes, y también por un importe acorde con el precio independiente. Cuando hablamos de presentación, la norma establece que un arrendatario presentará
ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, los activos por derecho de uso por separado de otros activos y los pasivos por arrendamiento por separado de otros pasivos. Acá también es muy importante que deberán revelar las partidas, ya sea por estos activos o los pasivos. Con respecto a la información a revelar, como todos bien sabemos, es muy importante y como objetivo de esta información, conjunto con toda la información presentada, pues que dé una base a todos los usuarios para poder evaluar el efecto que tienen los arrendamientos sobre la entidad, el rendimiento financiero, los flujos de efectivo, ¿verdad? Y dentro de estos, algunos aspectos como para poder revelar están los cargos por depreciación de los activos, gastos por intereses de los pasivos, salidas y entre otros los cuales están. Ahora bien, prosiguiendo con el tema, hablaremos acerca del arrendador, iniciando con la clasificación de los arrendamientos. Esto es muy importante porque la norma justamente inicia hablando acerca de que un arrendador clasificará cada uno de sus arrendamientos, ya sea como un arrendamiento operativo o bien como un arrendamiento financiero. Esta clasificación es muy importante porque determina el tratamiento contable que se le dará al arrendamiento. La norma también nos hace mención acerca de que un arrendamiento se clasificará como financiero cuando se transfiera sustancialmente todos los riesgos o bien ventajas inherentes a la propiedad de un activo. Es decir, que en esencia se transfiera una adquisición financiada más que un simple alquiler. En pocas palabras, es cuando el alquiler tiene o bien la renta tiene opción a venta. Ahora, por otro lado, tenemos un arrendamiento. Se clasificará como operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. Esto quiere decir que solo tiene derecho al uso temporal del bien, no tiene derecho a compra. Siguiendo con nuestra exposición de la NIF 16, a mí me toca explicar sobre los arrendamientos financieros, la medición inicial y la medición inicial de los pagos por arrendamiento incluidos en la inversión neta en arrendamiento. Dice que la medición inicial es el arrendador que usará la tasa de interés implícita en el arrendamiento para medir la inversión neta en el arrendamiento y en el caso de un subarrendamiento. Si la tasa de interés implícita en el subarrendamiento no puede determinarse con facilidad, un arrendador intermediario se puede usar la tasa de descuento utilizada en el arrendamiento principal, ajustada por los costos directos iniciales asociados con el subarrendamiento, para medir la inversión neta en el subarrendamiento. Ahora, la emisión inicial de los pagos por arrendamiento incluidos en la inversión neta en el arrendamiento. Dice que en la fecha de comienzo los pagos por arrendamiento incluidos en la medición de la inversión neta el arrendamiento comprende los pagos siguientes, que son a. los pagos fijos, incluyendo los pagos fijos en esencia como describí en el párrafo B42, menos los incentivos de arrendamiento por pagar. B. Los pagos por arrendamiento variables que dependen de un índice o una tasa. C. Cualquier garantía de valor residual proporcionada al arrendador por el arrendatario. D. Es el precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario está razonable seguro de ejercer esa opción. E. Son los pagos personalizados derivados de la determinación de arrendamiento si el plazo de arrendamiento refleja que el arrendatario ejercerá una opción para determinar el arrendamiento. Siguiendo con la exposición, vamos a tener que explicar sobre la medición posterior. Dice que un arrendador reconocerá los ingresos financieros a lo largo del plazo de arrendamiento sobre la base de una pauta que refleje una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado en el arrendamiento. Y un arrendador aspira a distribuir el ingreso financiero sobre una base sistemática y racional. A lo largo del plazo de arrendamiento, un arrendador aplicará los pagos por arrendamiento relacionados con el periodo contra la inversión bruta en arrendamiento para reducir tanto el principal como los ingresos financieros no acumulados ni devengados. Y un arrendador que clasifique un activo bajo arrendamiento financiero como mantenido para la venta o incluido en un grupo de activos para su disposición clasificado como mantenido para la venta. Y ahora explicar sobre la modificación de arrendamiento. Se dice
Continuando con la NIF 16, el objetivo es dar la guía para la contabilización de los arrendamientos, reflejándose de una manera comprensible en los estados financieros. La NIF 16 eliminó los arrendamientos financieros y los arrendamientos operativos, reclasificándolos por derecho de uso y pasivo por arrendamiento. El activo por derecho de uso representa el derecho del arrendatario sobre el activo y pasivo por arrendamiento la obligación de pagos a futuro. También bien debemos de tomar en cuenta las excepciones, arrendamientos a corto plazo y activos de bajo valor. Estos no se reconocen en el balance. En esta norma, los plazos del arrendamiento son la clave para calcular el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento. Los factores para la determinación del plazo son cláusulas contractuales, circunstancias económicas, incentivos o penalizaciones. El plazo determina el valor presente de los futuros pagos y la vida útil del activo por derecho de uso para el cálculo de la depreciación. Dentro de la información a revelar también tenemos todas aquellas transacciones de venta con un arrendamiento posterior. Cuando una entidad vende un activo y luego lo arrienda, debe de evaluar si esa transferencia califica como una venta real, con la cual deberá aplicar lo que es la NIF 15 para todos aquellos criterios que pueda utilizar para reconocer esos ingresos. Si se considera una venta, se puede aplicar el siguiente tratamiento, es decir, inicialmente el arrendatario o el vendedor en este caso reconoce el activo por el derecho de uso únicamente por la parte que va a seguir utilizando de ese activo. Reconoce la ganancia o la pérdida correspondiente a la parte del activo que efectivamente haya sido transferido, y el arrendador o el comprador en este caso va a reconocer la compra del activo bajo la norma que sea aplicable, y el arrendamiento siempre lo va a reconocer bajo los criterios de la NIF 16. ¿Y qué pasaría si esta transferencia no califica como una venta? Es decir, que no se aplica a la NIF 15. En este caso, pues el arrendatario no va a dar de baja su activo, sino que lo va a seguir reconociendo dentro de su contabilidad. Va a reconocer un pasivo financiero por el monto que vaya a recibir, y esto se va a contabilizar de acuerdo a lo establecido en la NIF 9. Y en este caso, el comprador tampoco va a reconocer un activo, sino más bien va a reconocer un activo financiero que también estaría bajo lo que es la NIF 9. Y así culminamos con la presentación. Agradecemos mucho por la atención prestada.